Dos hermanos, una bendición divina, y un conflicto que cambió la historia para siempre. Jacob y Esaú no solo protagonizaron una lucha familiar, sino un enfrentamiento que simboliza las decisiones más profundas que todos enfrentamos: elegir lo eterno o ceder a lo inmediato. ¿Cómo puede un plato de lentejas desencadenar un conflicto que trasciende generaciones? ¿Qué secreto divino escondía esta rivalidad que marcó el destino de naciones enteras? En este vídeo, descubrirás el sorprendente propósito detrás de sus vidas y cómo sus decisiones todavía resuenan en el mundo actual. Pero cuidado, porque esta historia también te llevará a reflexionar sobre tus propias luchas internas. ¿Qué estás sacrificando por lo momentáneo? Si te apasionan las historias bíblicas llenas de lecciones poderosas, suscríbete ahora y activa la campanita para más contenido como este. Comparte este vídeo con quienes necesitan aprender que incluso nuestras luchas más profundas pueden ser parte de un propósito mayor. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría transformar tu forma de ver los conflictos. La historia comienza con una escena cargada de incertidumbre y expectativas. Rebeca, la esposa de Isaac, había esperado largo tiempo para concebir un hijo. Su matrimonio, bendecido bajo el pacto de Abraham, prometía descendencia numerosa, pero los años de esterilidad habían teñido esa promesa de dudas y ansiedad. Finalmente, cuando Rebeca quedó embarazada, lo que debía ser una fuente de alegría se convirtió en un enigma inquietante. Desde el principio, Rebeca notó que algo inusual ocurría en su vientre. Movimientos constantes, como si sus hijos no estuvieran creciendo en armonía, sino en conflicto. Día tras día, las señales se intensificaban, y el malestar físico era superado solo por su inquietud emocional. Ante el desconcierto, buscó al Señor en oración, implorando respuestas. La respuesta de Dios no solo confirmó sus sospechas, sino que le reveló un misterio que marcaría la historia. Dos naciones hay en tu vientre, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Estas palabras resonaron con un eco profético que trascendía su comprensión inmediata. No se trataba solo de dos hermanos en conflicto. La lucha en su vientre era un símbolo de la tensión que definiría generaciones futuras. Los movimientos internos de los gemelos no eran simples patadas, eran presagios de un enfrentamiento que marcaría el curso de sus vidas y la historia de sus descendientes. Esaú, el mayor, representaría a los edomitas, un pueblo poderoso pero destinado a servir. Jacob, el menor, sería el heredero del pacto, el portador de las promesas divinas. La profecía desafiaba las normas sociales y culturales de la época. Según las costumbres, la primogenitura era el derecho inalienable del hijo mayor, quien heredaría la mayor parte de las riquezas y la autoridad familiar. Pero en este caso, Dios anunció que el esquema tradicional sería invertido. Era una declaración de que su propósito trasciende las expectativas humanas y que su voluntad no se rige por las normas del mundo. El embarazo de Rebeca se convirtió en una carga emocional y espiritual. ¿Cómo prepararse para criar a hijos que, desde el vientre, parecían destinados a oponerse? Las palabras de la profecía no solo dividían a los niños, sino que también creaban una tensión latente en la familia. Isaac, profundamente arraigado en la tradición,
Probablemente soñaba con transmitir el legado a su primogénito, mientras Rebeca, más sensible al mensaje divino, debía aceptar un orden divino que desafiaba toda lógica humana. El contexto del pacto de Abraham amplificaba la importancia de esta rivalidad. Estos gemelos no solo eran hijos de Isaac y Rebeca, eran eslabones en una cadena profética que conectaba a generaciones pasadas con un futuro de esperanza y redención. El conflicto entre ellos reflejaba una lucha más profunda entre carne y espíritu, entre las inclinaciones humanas y los planes eternos de Dios. El día del nacimiento de los gemelos finalmente llegó, trayendo con él una mezcla de asombro y asombro reverencial. La escena era intensa, marcada por las expectativas generadas por la profecía que Rebeca había recibido. Primero nació Esaú, el primogénito. Su aparición sorprendió a todos. Su cuerpo estaba cubierto de vello rojizo, tan espeso que parecía un manto. Su nombre, que significa velludo, reflejaba su apariencia física única. Este hijo fuerte y robusto prometía convertirse en un líder natural, alguien que encarnaría las cualidades de un cazador, un hombre del campo. Sin embargo, justo cuando Esaú fue recibido, algo insólito ocurrió. Del talón de Esaú, firmemente asido, emergió Jacob. Este segundo gemelo parecía determinado desde su nacimiento a no quedarse atrás, como si ya en su entrada al mundo buscara alcanzar a su hermano mayor. Su nombre, Jacob, que significa el que toma por el talón o suplantador, sería un presagio de su carácter y de los eventos que marcarían su vida. Los años pasaron, y las diferencias entre los hermanos se hicieron evidentes. Esaú se convirtió en un hombre del campo, fuerte, audaz y aventurero. Era el favorito de Isaac, quien disfrutaba de las presas que su hijo mayor traía del bosque. Esaú encarnaba las cualidades que Isaac valoraba: fuerza, independencia y habilidad práctica. Pero junto a estas virtudes, Esaú también mostraba un desdén por lo espiritual y una inclinación por los placeres inmediatos, características que definirían sus decisiones más adelante. Por otro lado, Jacob era todo lo contrario. Reservado y tranquilo, prefería quedarse cerca de las tiendas familiares, ayudando en las tareas del hogar y cultivando un carácter más reflexivo. Su naturaleza introspectiva lo acercaba a su madre, Rebeca, quien veía en él el cumplimiento de la promesa divina. Jacob parecía más interesado en los asuntos espirituales y en comprender las dinámicas del pacto que regían la vida de su familia. Su aguda inteligencia y astucia, aunque admirables, también escondían un carácter ambicioso y calculador. El favoritismo de los padres comenzó a delinearse con claridad. Isaac, quizás influenciado por las tradiciones culturales, veía en Esaú al heredero ideal de su linaje. En cambio, Rebeca, guiada por la profecía que había recibido, centraba su atención en Jacob, protegiéndolo y fomentando en él la idea de que el pacto divino recaería sobre sus hombros. Este favoritismo no solo intensificó las diferencias entre los hermanos, sino que también sembró las semillas de un conflicto profundo que definiría sus vidas. Esaú, seguro de su posición como primogénito, vivía sin preocuparse demasiado por las implicaciones espirituales del pacto. Por otro lado, Jacob crecía con un deseo ferviente, casi obsesivo, de tomar el lugar que creía que le correspondía según la voluntad divina.
El conflicto que latía bajo la superficie de la relación entre Jacob y Esaú finalmente encontró su primera manifestación tangible en un momento aparentemente ordinario, pero de trascendencia eterna. Esaú, el hombre del campo, había pasado un día agotador persiguiendo presas en las montañas. La caza había sido infructuosa, y regresó a casa exhausto y hambriento, con una sensación de derrota que nublaba su juicio. En contraste, Jacob estaba en la tienda, preparando una sopa de lentejas, un guiso sencillo pero aromático que llenaba el aire con su fragancia reconfortante. Cuando Esaú entró y percibió el aroma de la comida, el hambre lo dominó. «Dame de ese guiso rojo», dijo, casi exigiendo. En su desesperación, no vio más allá del vacío en su estómago. Jacob, observando a su hermano mayor, percibió una oportunidad. Su mente astuta trabajaba rápidamente, consciente de que este momento podría ser clave para alterar el destino que, según las normas humanas, pertenecía a Esaú. «Véndeme tu primogenitura hoy», respondió Jacob, sin titubeos. La primogenitura no era simplemente una cuestión de herencia material. Representaba el derecho espiritual y cultural de liderar la familia y recibir la bendición divina. Era el canal a través del cual se perpetuaría el pacto de Abraham, la promesa de que sus descendientes serían una gran nación y bendición para el mundo. Esaú, cegado por su hambre y con poco aprecio por el valor espiritual de su posición, respondió con desprecio: «He aquí, estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve la primogenitura?». Jacob, calculador como siempre, insistió: «Júramelo ahora». Esaú, sin pensarlo dos veces, juró y vendió su primogenitura por un simple plato de lentejas. Este acto fue mucho más que un intercambio impulsivo, fue una declaración sobre los valores de cada hermano. Para Esaú, lo tangible y momentáneo era más valioso que lo eterno y espiritual. Su desprecio por la primogenitura reveló una falta de conexión con el propósito divino de su familia. Por otro lado, Jacob, aunque actuó con astucia y quizá con manipulación, demostró un profundo deseo de participar en el pacto de Dios, aunque sus métodos no fueran los más rectos. Culturalmente, este evento desafió las normas establecidas. La primogenitura era considerada inalienable, un derecho natural del primer hijo. Esaú, al venderla, rompió con las expectativas sociales y puso en evidencia su falta de preparación para liderar la familia. Este acto también evidenció una verdad espiritual más profunda. Dios no elige a los herederos de su pacto basado en las normas humanas, sino en su soberana voluntad y propósito. La implicancia espiritual de este intercambio es poderosa. Esaú perdió su conexión con el legado eterno de Abraham, y su decisión sería recordada en la Biblia como un ejemplo de cómo no valorar las bendiciones divinas. Jacob, aunque no estuvo exento de culpa, se convirtió en el portador del pacto, demostrando que el deseo de Dios supera los méritos humanos. Con el paso de los años, Isaac envejeció, y su vista se debilitó al punto de la ceguera. Sintiendo que el final de su vida estaba cerca, decidió bendecir a Esaú, el primogénito, otorgándole el derecho espiritual y material que significaba liderar la familia. La bendición, en este caso, no era simplemente palabras ceremoniales. Era una transmisión del pacto de Abraham, un acto irrevocable en la cultura de la época. Isaac llamó a Esaú y le dijo:
prepárate. Toma tus armas. Sal al campo y caza algo para mí. Hazme un guiso sabroso, como me gusta, para que te bendiga antes de morir. Esaú, emocionado por este momento crucial, salió de inmediato. Sin embargo, Rebeca, quien había escuchado toda la conversación, vio en esto la oportunidad para asegurar que Jacob, el elegido por Dios según la profecía, recibiera la bendición. Rebeca llamó a Jacob en secreto y le expuso su plan. Trae 2 cabritos de los mejores, y yo prepararé un guiso como le gusta a tu padre. Luego tú se lo llevarás, haciéndote pasar por Esaú, y recibirás la bendición. Jacob dudó por un momento. Sabía que su padre podía darse cuenta del engaño y que, en lugar de bendición, podría recibir una maldición. Pero Rebeca, con determinación, insistió: «Hijo mío, que caiga sobre mí la maldición si es necesario. Tú, haz lo que te digo». Jacob obedeció. Rebeca preparó el guiso y usó las pieles de los cabritos para cubrir las manos y el cuello de Jacob, simulando la piel velluda de Esaú. Además, vistió a Jacob con las ropas de su hermano mayor, impregnadas con el aroma del campo. Con el plato en mano y el disfraz completo, Jacob se acercó al lecho de Isaac. «¿Quién eres, hijo mío?», preguntó Isaac, sospechando algo extraño. «Yo soy Esaú, tu primogénito», respondió Jacob con una voz temblorosa pero firme. Isaac dudó. La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. A pesar de sus dudas, bendijo a Jacob, otorgándole la abundancia de la tierra, el dominio sobre sus hermanos y la bendición de Dios. Momentos después de que Jacob saliera, Esaú regresó con su caza y preparó el guiso. Cuando se presentó ante su padre, la verdad salió a la luz. «¿Quién eres tú?», preguntó Isaac, con un tono de horror al darse cuenta del engaño. «Yo soy Esaú, tu primogénito», respondió. Isaac, temblando, dijo: «Tu hermano vino con engaño y ha tomado tu bendición». La reacción de Esaú fue devastadora. Gritó con amargura: «¿No me has reservado alguna bendición, padre mío?». Pero Isaac solo pudo ofrecerle una bendición secundaria, que palidecía en comparación con la que Jacob había recibido. La ira de Esaú se encendió como nunca antes. En su furia, juró: «Los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob». Rebeca, al enterarse del peligro, actuó rápidamente. Instó a Jacob a huir a la casa de su tío Labán en Harán. «Quédate con él por un tiempo, hasta que la ira de tu hermano se calme», le dijo. Con el corazón pesado, Jacob dejó la tierra de su familia, cargando no solo con el peso de la bendición robada, sino también con el temor de las consecuencias de sus acciones. La huida de Jacob hacia Harán fue más que un escape de la ira de Esaú. Era el inicio de un proceso transformador que cambiaría su carácter. Cargando con la bendición obtenida por engaño y el peso de su conciencia, Jacob se encontraba solo por primera vez, lejos de la protección de su madre y las tradiciones de su hogar. En su camino, tuvo una experiencia sobrenatural que marcó el principio de su transformación. En un sueño, vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. En la cima estaba Dios, quien reafirmó el pacto hecho con Abraham e Isaac,
prometiéndole a Jacob una descendencia numerosa y la tierra sobre la que descansaba. Despertando con temor reverencial, Jacob reconoció que había estado en la presencia de Dios y llamó a aquel lugar Betel, comprometiéndose a servir al Señor si él lo guardaba en su viaje. Al llegar a Harán, Jacob encontró a su tío Labán y fue recibido con alegría. No pasó mucho tiempo antes de que Jacob se enamorara de Raquel, la hermosa hija menor de Labán. Dispuesto a trabajar 7 años para poder casarse con ella, Jacob mostró una dedicación y una paciencia que reflejaban su profundo amor. Sin embargo, los años de servicio resultaron ser solo el inicio de una serie de lecciones difíciles. La noche de la boda llegó, y Jacob, emocionado, pensó que estaba recibiendo a Raquel como su esposa. Pero al despertar al día siguiente, descubrió que había sido engañado. Labán le había dado a Lea, la hija mayor, en lugar de Raquel. No es costumbre en nuestra tierra dar a la hija menor antes que la mayor, explicó Labán con una frialdad calculadora. Jacob, sorprendido y humillado, comprendió lo que significaba estar del otro lado del engaño, una experiencia que le hizo recordar sus propios actos hacia Isaac y Esaú. Sin rendirse, Jacob acordó trabajar otros 7 años para casarse con Raquel. Así, después de 14 años de arduo servicio, finalmente tuvo a la mujer que amaba, pero la dinámica familiar era compleja. Las tensiones entre Lea y Raquel, exacerbadas por el favoritismo de Jacob hacia la segunda, crearon un ambiente de competencia constante. Mientras que Lea dio a luz hijos rápidamente, Raquel enfrentó años de esterilidad, lo que intensificó su frustración y rivalidad. A lo largo de los años, Jacob aprendió valiosas lecciones sobre la humildad, la paciencia y la dependencia de Dios. Aunque sus métodos no siempre fueron perfectos, Jacob comenzó a mostrar una creciente madurez espiritual. Trabajando como pastor de los rebaños de Labán, Jacob utilizó su ingenio y perseverancia para prosperar, incluso frente a las continuas manipulaciones de su tío, quien cambiaba constantemente los términos de su acuerdo. Finalmente, después de 20 años en Harán, Dios le habló a Jacob, instruyéndolo a regresar a la tierra de sus padres y enfrentar su pasado. Jacob, ahora un hombre cambiado, ya no era el joven astuto que confiaba en sus propias habilidades para avanzar. Había aprendido a confiar en la provisión y protección de Dios, y aunque todavía enfrentaría desafíos, estaba listo para asumir su papel como el portador del pacto divino. Jacob, ahora un hombre con familia, rebaños y riquezas, se encontraba en el camino de regreso a la tierra de sus padres. Sin embargo, un temor profundo lo atormentaba, la inevitable confrontación con Esaú. Las últimas palabras de su hermano antes de separarse aún resonaban en su mente: entonces mataré a mi hermano Jacob. Sabía que no podía evitar el encuentro, y aunque había prosperado en Harán, este era un momento de rendición total ante Dios. Mientras se acercaba a la tierra, Jacob envió mensajeros a Esaú con regalos y palabras conciliadoras, esperando calmar la ira de su hermano. Sin embargo, los mensajeros regresaron con una noticia aterradora. Esaú venía hacia él acompañado de 400 hombres. El corazón de Jacob se llenó de angustia. Dividió a su campamento en 2 grupos para minimizar las pérdidas en caso de un ataque, y en un acto de desesperación, oró: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, líbrame de la mano de mi hermano Esaú, porque temo que venga y me hiera,
y a la madre con los hijos. Esa noche, solo junto al río Jabok, ocurrió algo extraordinario. Un hombre misterioso apareció y comenzó a luchar con Jacob. La contienda no era una simple confrontación física, era un combate espiritual, una prueba de voluntad y fe. Jacob, con una determinación inquebrantable, resistió durante toda la noche. Cuando el hombre vio que Jacob no lo soltaba, tocó su cadera, dislocándola de manera sobrenatural. A pesar del dolor, Jacob se aferró con todas sus fuerzas y exclamó: «No te dejaré ir si no me bendices». En ese momento, el hombre, que no era otro que un mensajero divino, declaró: «Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Este cambio de nombre marcó un nuevo comienzo. Ya no sería conocido como el suplantador, sino como el que lucha con Dios. Jacob salió de esa experiencia cojeando, con una marca física que le recordaría siempre su encuentro con lo divino y su transformación espiritual. Después de su encuentro con Dios, Jacob estaba listo para enfrentar a Esaú, aunque la incertidumbre aún pesaba sobre él. Organizó su campamento, enviando por delante una serie de regalos: ovejas, cabras, camellos y otros animales en abundancia. Su intención era apaciguar a su hermano, mostrando humildad y disposición para reparar el daño del pasado. Finalmente, llegó el momento. Jacob vio a Esaú acercarse con sus 400 hombres, una visión que habría paralizado al hombre que era antes. Pero ahora, transformado por su lucha espiritual, avanzó con valentía. Jacob caminó al frente de su familia, inclinándose al suelo 7 veces mientras se acercaba a su hermano, un gesto de sumisión que reconocía la posición de Esaú como primogénito. Para sorpresa de Jacob, Esaú corrió hacia él, pero no con ira, sino con un abrazo. Esaú lo besó y ambos lloraron, un momento de reconciliación que contrastaba radicalmente con las tensiones del pasado. Esaú preguntó por las mujeres y los niños que lo acompañaban, y Jacob presentó a su familia, atribuyendo todo lo que poseía a la gracia de Dios. Aunque Esaú inicialmente rechazó los regalos de Jacob, diciendo: «Tengo mucho, hermano mío, guarda lo que es tuyo», Jacob insistió: «Si he hallado gracia ante tus ojos, acepta este regalo de mi mano, porque ver tu rostro es como ver el rostro de Dios». Esaú finalmente aceptó, y aunque los caminos de los hermanos se separarían nuevamente, este encuentro marcó el cierre de una herida que había definido gran parte de sus vidas. Este capítulo nos enseña sobre la reconciliación y la humildad. ¿Has tenido un momento en el que te reconciliaste con alguien después de años de distancia? Comenta abajo cómo lograste superar el conflicto, y si aún no lo has hecho, ¿qué te detiene? Tu experiencia puede inspirar a otros. La reconciliación entre Jacob y Esaú fue un momento trascendental, cargado de emociones y simbolismo. El abrazo de los hermanos marcó el fin de una enemistad que había comenzado antes de su nacimiento y que había alcanzado su clímax con el engaño de Jacob y la ira de Esaú. Sin embargo, como ocurre en muchas relaciones humanas, la reconciliación no significó una resolución completa de las tensiones subyacentes. Sus vidas tomaron caminos muy diferentes, y el contraste entre sus destinos fue profundo. Después del encuentro, Esaú regresó a Seir, una región montañosa que se convertiría en el hogar de los edomitas, su descendencia.
Esaú prosperó como un hombre de fuerza y acción, liderando un pueblo que se caracterizó por su poder militar y su independencia. Sin embargo, los edomitas, aunque bendecidos con riqueza y territorio, vivieron desconectados del propósito espiritual del pacto de Abraham. Su enfoque estaba en lo terrenal, en el dominio inmediato, y no en la promesa divina que trascendía las generaciones. Por otro lado, Jacob, ahora conocido como Israel, continuó su viaje hacia Canaán, la tierra prometida. Allí, construyó altares y estableció su hogar, reafirmando su conexión con Dios. Sus descendientes, las 12 tribus de Israel, se convertirían en el pueblo elegido, el canal a través del cual se cumpliría el pacto eterno. Aunque la vida de Jacob estuvo marcada por desafíos, pérdidas y pruebas, su linaje mantuvo la bendición divina, transformando su sufrimiento en una narrativa de redención y propósito. El contraste entre los dos hermanos era evidente. Mientras Esaú vivía bajo la bendición temporal de una gran prosperidad y poderío terrenal, Jacob portaba una bendición espiritual que no siempre se manifestó en comodidades inmediatas, pero que aseguraba un impacto eterno. Este contraste nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las bendiciones. ¿Valoramos más lo que es inmediato y tangible, o lo que tiene un propósito más grande, aunque implique sacrificio y espera? A lo largo de los siglos, la relación entre los descendientes de Jacob e Esaú continuó reflejando la tensión original. Los israelitas y los edomitas tuvieron numerosos conflictos, y los edomitas incluso se opusieron a Israel en momentos críticos de su historia. Sin embargo, en el marco más amplio de la soberanía de Dios, incluso estas tensiones fueron usadas para cumplir su propósito. La reconciliación entre Jacob y Esaú, aunque genuina, también plantea una lección importante. El perdón y la restauración no siempre eliminan por completo las consecuencias de nuestras acciones. La herida inicial puede cicatrizar, pero las diferencias fundamentales en valores y propósitos pueden persistir, dando forma a futuros caminos. Esa reconciliación fue un testimonio de cómo Dios puede traer paz incluso en las relaciones más quebrantadas, pero también una advertencia de que las decisiones que tomamos tienen implicaciones duraderas. El conflicto entre Jacob y Esaú no terminó con su reconciliación personal. Su legado se extendió a sus descendientes, quienes continuarían reflejando las tensiones iniciales entre los dos hermanos. Jacob, renombrado Israel, se convirtió en el patriarca de las 12 tribus que llevarían su nombre. Esaú, por otro lado, dio origen a los edomitas, un pueblo poderoso que habitó la región montañosa de Seir. Las 12 tribus de Israel nacieron de los hijos de Jacob, quienes representaron las promesas divinas transmitidas desde Abraham. Estas tribus no solo formarían el corazón de la nación israelita, sino que también serían el canal a través del cual Dios cumpliría su plan redentor. De sus linajes surgirían reyes, profetas y, finalmente, el Mesías. Sin embargo, la historia de las 12 tribus no estuvo exenta de conflictos y desafíos. La unidad entre ellas a menudo se vio amenazada por disputas internas, idolatría y desobediencia a Dios. Pero incluso en medio de sus fallas, Israel siguió siendo el pueblo escogido, mostrando que la fidelidad de Dios no depende de la perfección humana, sino de su gracia soberana. Esaú, conocido también como Edom, estableció un linaje que prosperó en términos materiales y militares.
Los edomitas eran un pueblo fuerte y autosuficiente, conocidos por su valentía y dominio territorial. Sin embargo, su historia estuvo marcada por una desconexión espiritual del pacto divino. En varios momentos, los edomitas actuaron como adversarios de Israel, resistiendo el avance del pueblo elegido hacia la tierra prometida y aliándose con enemigos de Israel. La enemistad entre Israel y Edom quedó registrada en numerosos relatos bíblicos. En el libro de Números, por ejemplo, los edomitas negaron el paso a los israelitas cuando estos viajaban hacia Canaán, obligándolos a rodear su territorio. Más tarde, durante los periodos de los reyes y profetas, Edom se rebeló contra Israel en repetidas ocasiones, exacerbando la tensión entre ambos pueblos. Las Escrituras contienen varias profecías que contrastan el destino de Edom e Israel. El libro de Abdías dedica un mensaje profético completo a Edom, condenándolos por su orgullo y su papel en los conflictos contra Israel. Abdías 1, 10-12 dice: «Por la violencia contra tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza, y serás exterminado para siempre». Esta profecía señala que el juicio divino caerá sobre Edom debido a su enemistad con Israel, y que su linaje será borrado, reflejando su desconexión del propósito divino. En contraste, las profecías sobre Israel destacan la restauración y el cumplimiento del pacto de Abraham. A pesar de sus fracasos, Dios prometió que un remanente fiel de Israel sería restaurado y que, a través de ellos, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Esta promesa alcanzó su clímax en la venida de Jesucristo, el Salvador del mundo, quien descendió del linaje de Jacob. La historia de Jacob y Esaú, y de sus descendientes, revela un profundo contraste entre lo terrenal y lo eterno, entre el propósito divino y los valores humanos. Los edomitas, aunque fuertes y prósperos, desaparecieron con el tiempo, cumpliendo las profecías de juicio. Israel, a pesar de su debilidad y de los múltiples exilios y opresiones que enfrentó, permaneció como un testimonio de la fidelidad de Dios. El conflicto inicial entre los hermanos se convirtió en una representación de la lucha más amplia entre carne y espíritu, entre aquellos que buscan el propósito divino y aquellos que lo desprecian. Pero también nos recuerda que, incluso en el contexto de rivalidades humanas, Dios siempre cumple su plan. El conflicto entre Jacob y Esaú, que comenzó incluso antes de su nacimiento, no fue un simple accidente del destino ni una rivalidad fraternal sin propósito. Desde el inicio, las palabras de Dios a Rebeca habían anunciado: «El mayor servirá al menor». Génesis 25, 23. Esta declaración estableció que la lucha entre los hermanos tenía una dimensión espiritual, trascendiendo sus diferencias personales para convertirse en una parte esencial del plan redentor de Dios. La elección de Jacob sobre Esaú desafió las normas culturales de la época, donde el primogénito siempre heredaba los derechos y bendiciones familiares. Dios, en su soberanía, eligió a Jacob, no por sus méritos o virtudes, sino para demostrar que su propósito no seguía por estándares humanos, sino por su gracia. Este acto reflejó el mensaje central de las Escrituras: la redención no es algo que ganamos, sino un regalo inmerecido que Dios concede a quienes Él elige. Esaú, con su desprecio por la primogenitura y su enfoque en lo inmediato, simboliza al hombre que prioriza lo terrenal por encima de lo espiritual. Jacob, aunque inicialmente manipulador y lleno de defectos,
representa la transformación que ocurre cuando una persona se somete a Dios. Sus vidas contrastantes ilustran la tensión entre carne y espíritu, entre las inclinaciones humanas y el propósito divino. La historia de Jacob y Esaú nos enseña varias lecciones profundas sobre la fe y la redención. 1. Dios elige a los imperfectos para cumplir su plan. Jacob no era un hombre ejemplar. Su astucia y engaño lo llevaron a cometer errores graves. Sin embargo, Dios trabajó en su vida, transformándolo de un suplantador a un hombre que luchó con Dios y fue bendecido. Esto nos recuerda que Dios no busca perfección en nosotros, sino disposición para ser moldeados. 2. Las decisiones tienen consecuencias eternas. Esaú, al vender su primogenitura por un plato de lentejas, mostró desprecio por las bendiciones espirituales. Su decisión nos advierte sobre el peligro de sacrificar lo eterno por lo temporal, una lección que resuena en nuestra vida diaria cuando enfrentamos elecciones que ponen a prueba nuestras prioridades. 3. La reconciliación es posible, pero no siempre elimina las consecuencias. Aunque Jacob y Esaú se reconciliaron, sus descendientes continuaron en conflicto. Esto subraya la importancia de buscar la paz, pero también de entender que nuestras acciones pueden tener repercusiones que van más allá de nuestra generación. La vida de Jacob y Esaú dejó un impacto profundo en la narrativa bíblica. Jacob, como padre de las 12 tribus de Israel, se convirtió en el portador del pacto que llevaría a la llegada de Jesucristo, el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Esaú, por su parte, dejó un legado terrenal en los edomitas, pero su linaje se desvaneció con el tiempo, cumpliendo las profecías que señalaban su desconexión del propósito divino. El conflicto entre Jacob y Esaú también apunta a un tema central de las Escrituras: la redención. Jacob, aunque imperfecto, fue transformado por su relación con Dios. Esa transformación no solo cambió su destino, sino que lo preparó para ser un canal de bendición para toda la humanidad. Su historia nos muestra que, sin importar cuán lejos podamos sentirnos del propósito de Dios, siempre hay esperanza de redención si nos rendimos a su voluntad. El secreto detrás del conflicto de Jacob y Esaú no es simplemente una cuestión de rivalidad familiar. Es un recordatorio de que Dios obra incluso en medio de nuestras luchas y defectos. Su propósito es mucho más grande que nuestras limitaciones, y su plan de redención incluye tanto nuestras victorias como nuestras caídas. El conflicto entre Jacob y Esaú no solo es una historia del pasado, su impacto trasciende el tiempo y encuentra ecos en las tensiones y desafíos que enfrentamos en el mundo actual. La lucha entre los dos hermanos, reflejada en sus descendientes, los israelitas y los edomitas, simboliza los conflictos humanos más universales. El enfrentamiento entre lo espiritual y lo terrenal, lo eterno y lo inmediato, lo divino y lo humano. En términos históricos, los descendientes de Jacob, conocidos como los israelitas, y los de Esaú, identificados como los edomitas, representan no solo grupos específicos, sino también ideologías y posturas humanas. El conflicto entre ambos linajes puede interpretarse como un microcosmos de las tensiones culturales, religiosas y políticas que aún enfrentamos hoy. Por ejemplo, las tensiones en el Medio Oriente a menudo se analizan en el contexto de los relatos bíblicos, donde los descendientes de Isaac e Ismael, hijos de Abraham, y de Jacob y Esaú han sido históricamente relacionados con diferentes grupos y naciones.
Aunque los edomitas desaparecieron como pueblo específico, su historia está impregnada en el tejido de las narrativas que definen identidades y conflictos en esa región. El conflicto entre lo terrenal y lo espiritual también encuentra paralelo en los desafíos contemporáneos. El deseo de gratificación inmediata versus la búsqueda de un propósito eterno. Así como Esaú menospreció su primogenitura por un plato de lentejas, en el mundo actual vemos cómo decisiones impulsivas pueden poner en peligro valores fundamentales, legados familiares o propósitos más elevados. A pesar de los conflictos, la historia de Jacob y Esaú nos recuerda que las promesas de Dios siguen cumpliéndose. El pacto que Dios estableció con Abraham, reafirmado en Isaac y Jacob, trasciende generaciones y es un testimonio de la fidelidad divina. Israel, como nación, ha sobrevivido siglos de opresión, exilio y persecución, pero sigue existiendo como un ejemplo del cumplimiento de las promesas divinas. Asimismo, la reconciliación entre Jacob y Esaú, aunque incompleta, nos recuerda que la paz es posible, incluso entre las partes más enfrentadas. En un mundo fracturado por divisiones culturales, políticas y espirituales, esta historia ofrece esperanza. Aunque las diferencias pueden persistir, los corazones pueden cambiar y las relaciones pueden restaurarse. La historia de Jacob y Esaú nos deja importantes lecciones para el presente. 1. La importancia de valorar lo eterno. En un mundo que privilegia lo inmediato, la historia de Esaú es un recordatorio de que las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias duraderas. Nos desafía a enfocarnos en lo que trasciende, en lugar de lo que satisface de forma temporal. 2. El poder de la reconciliación. Aunque los conflictos son inevitables, las relaciones humanas tienen el potencial de ser restauradas. La humildad y la disposición de Jacob para enfrentar a Esaú, junto con la misericordia inesperada de éste, nos muestran que el perdón y la paz son posibles. 3. El cumplimiento de las promesas de Dios. La fidelidad de Dios no depende de las acciones humanas. Él cumplirá su plan a pesar de nuestros errores y limitaciones, tal como lo hizo con Jacob. Esto nos da confianza en medio de las incertidumbres del presente. La historia de Jacob y Esaú, aunque antigua, es un espejo para los conflictos actuales y una luz de esperanza en medio de las tensiones humanas. Dios sigue trabajando en el mundo, cumpliendo sus promesas y redimiendo incluso las situaciones más complejas. La historia de Jacob y Esaú es mucho más que un relato de rivalidad entre dos hermanos. En sus vidas encontramos una alegoría de la lucha espiritual que trasciende generaciones. El constante enfrentamiento entre la carne y el espíritu, entre las inclinaciones humanas y los propósitos divinos. Es un conflicto que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas, y que define las decisiones que tomamos, los caminos que seguimos, y en última instancia, el legado que dejamos. Esaú, como el primogénito, tenía el derecho natural a recibir las bendiciones y la primogenitura. Sin embargo, su desprecio por lo espiritual y su impulso de gratificación inmediata lo llevaron a vender aquello que tenía un valor eterno por un placer momentáneo, un plato de lentejas. Esaú simboliza la inclinación humana hacia lo terrenal, lo visible y lo tangible, sacrificando lo trascendental en favor de lo temporal. Por otro lado, Jacob, aunque imperfecto y lleno de fallas, representa la búsqueda del propósito divino. Desde su nacimiento,
Su vida estuvo marcada por una ambición desmedida que lo llevó a engañar a su hermano y a su padre. Pero en el proceso, Jacob fue transformado por Dios. Su lucha con el ángel en Jaboc no fue solo una contienda física, sino un punto de inflexión espiritual que redefinió quién era. De suplantador, Jacob pasó a ser Israel, el que lucha con Dios y prevalece. Este cambio simboliza cómo Dios puede tomar nuestras debilidades y redimirlas para su propósito eterno. Cada uno de nosotros enfrenta esta misma lucha entre carne y espíritu. Como Esaú, podemos sentirnos tentados a buscar lo fácil, lo inmediato y lo visible, perdiendo de vista lo que es verdaderamente valioso. O, como Jacob, podemos tropezar en nuestro intento de alcanzar lo divino, pero si perseveramos, experimentaremos la transformación que solo Dios puede traer. El apóstol Pablo resume esta lucha en sus cartas: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Gálatas 5:17. En nuestra vida diaria, esta batalla se manifiesta en nuestras decisiones, nuestras prioridades y nuestras relaciones. Pero la historia de Jacob y Esaú nos recuerda que, incluso en medio de nuestras fallas y conflictos, Dios está obrando para cumplir su propósito. El legado de Jacob y Esaú también nos muestra que, aunque los conflictos puedan parecer insuperables, Dios es capaz de redimir incluso las divisiones más profundas. La reconciliación entre los dos hermanos fue un testimonio de que el amor y el perdón pueden triunfar sobre la ira y el resentimiento. Aunque sus caminos se separaron nuevamente, ese momento de paz marcó la posibilidad de redención incluso en las relaciones más fracturadas. Dios, en su soberanía, utiliza nuestras debilidades, errores y luchas para cumplir su plan. Jacob no fue elegido por sus méritos, sino por la gracia de Dios. Esa gracia, que transformó a un suplantador en un patriarca, sigue disponible para nosotros hoy. No importa cuán lejos hayamos caído o cuán grande sea el conflicto que enfrentemos, Dios puede redimirnos y usarnos para su propósito eterno. La historia de Jacob y Esaú es un recordatorio poderoso de que la lucha entre carne y espíritu no es el fin de la historia. Dios, en su misericordia, nos ofrece la oportunidad de rendirnos a su voluntad, experimentar su gracia transformadora y participar en su plan eterno. Como Jacob, podemos luchar con Dios, ser marcados por esa lucha y salir transformados, con un propósito renovado y una identidad nueva. La historia de Jacob y Esaú nos muestra que la lucha entre carne y espíritu, entre nuestras decisiones humanas y los planes divinos, no solo es parte de nuestra experiencia individual, sino un reflejo del propósito eterno de Dios en nuestras vidas. A través de sus conflictos, reconciliaciones y destinos contrastantes, aprendemos que Dios puede tomar incluso nuestras fallas y conflictos más profundos para transformarlos en herramientas de su redención. Así como Jacob pasó de ser un suplantador a un portador del pacto divino, también nosotros podemos experimentar una transformación radical si nos rendimos al propósito de Dios. No importa cuán grande sea la lucha, siempre hay esperanza de redención y restauración. Si esta historia te inspiró o te hizo reflexionar, no te quedes callado. Déjanos tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te impactó más de la vida de Jacob y Esaú? ¿Cómo puedes aplicar estas lecciones en tu vida diaria? Además, no olvides suscribirte al canal para más contenido como este.
Activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares, para que también puedan aprender de esta fascinante historia bíblica y unirse a la conversación. Juntos podemos descubrir más de los planes sorprendentes que Dios tiene para nuestras vidas. Gracias por acompañarnos, y recuerda, tu historia también puede ser parte del gran plan de redención de Dios. Nos vemos en el próximo vídeo.